ante las controversias surgidas recientemente por la imagen de Carrillo en un billete, más allá de que soy un defensor acérrimo de la honestidad intelectual, la imparcialidad y la verdad, como médico en primer lugar y radical en segundo término, soy admirador del doctor Arturo Illia y de Raúl Alfonsín, considerando a Ramón Carrillo como el primer y mejor ministro de Salud que tuvo la Argentina, junto al doctor Arturo Oñatibia, ministro de Salud del presidente Illia. Era un médico santiagueño, nacido en 1906. De pequeño conoció de muy cerca la pobreza en la escuela que asistía, aunque su familia era de una situación acomodada. Rindió libre quinto y sexto año de la escuela normal. Se recibió muy joven de médico en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro. Fue practicante por concurso del Hospital Nacional de Clínicas. Además, redactor de una revista médica. En 1927 conoce al brillante doctor Manuel Balado, que había llegado recientemente de Estados Unidos con los últimos adelantos sobre neurocirugía. Junto con el doctor Morea, Carrillo se inclina a esta especialidad. En 1930 ganó una beca por sus calificaciones en la Universidad de Buenos Aires. La misma era de 3 años y la planificó en Francia, Holanda y Alemania. En esos países pasó muchas privaciones, por los recursos y por el idioma. Él lo narra en su diario íntimo. Es loable su contacto con las máximas autoridades científicas de la época, como Cajal, como condiscípulo de Cushing, y el Dr. Brouwer, con quien permaneció 2 años trabajando. Su excepcional desempeño es manifestado por aquellos quienes fueron sus mentores. Se magnifica su estadía en Europa con el descubrimiento de la llamada encefalitis tipo Carrillo, que era generada por una bebida llamada Jamaica Ginger, que afectó en forma sorpresiva a 30.000 personas en Estados Unidos, y dicho descubrimiento le daba la oportunidad de tratamiento a los pacientes, motivo por el cual es invitado por el laboratorio Merck a trabajar, lo cual rechaza para cumplir las obligaciones de la beca. Volvió al país en 1932. Se encontró con un país diferente, la década infame. Comenzó una exitosa y corta carrera en lo privado que lo hubiera hecho rico, a lo cual renunció para ingresar como jefe de servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Central Militar, y edita el libro Síndrome Postconmocional, el cual se agota en pocas horas. Al estar ahí, le permite conocer al hijo de una paciente, el coronel Perón. Colman las calles de la ciudad de Buenos Aires. Carrillo había participado de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, sensibilizado por las desigualdades sociales. Carrillo queda impresionado por la idea de Perón. El mismo ordena acondicionar donde Perón es recibido desde la isla Martín García el histórico 17 de octubre de 1945, obviamente con el desagrado de oficiales opositores. Esto es solo una anécdota. Su presencia en este hospital fue importante porque Carrillo vio la falta de federalismo y la injusticia de los conscriptos que venían de las provincias, con un montón de carencias de salud, 60% afectados, y el contraste con los de capital, solo el 40%. Agreguemos que estos datos eran de hombres, que en una sociedad machista estaban mejor alimentados que las mujeres y niños. Es triste imaginar el escenario de miseria, hambre, enfermedad, analfabetismo del interior del país. A los 40 años, este brillante médico fue el primer secretario de Salud de la Nación y luego se convirtió en ministro de Salud, el primero de la historia argentina. Formó un imparable equipo con Eva Perón, que junto a su esposo fueron sus padrinos de casamiento. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. En 5 años duplicó la capacidad hospitalaria, se crearon decenas de centros de salud y desarrolló una audaz política de prevención y promoción de la salud. Modernizó el sistema de salud adecuado a cada región, escribió numerosos libros, legando una doctrina sanitaria profundamente humanista. Se puede decir que fue el primer sanitarista que estudió todo el país. Su secreto fue centralización normativa, descentralización ejecutiva. La salud dejó de ser una dádiva para ser un derecho. Introdujo la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación para ingresar a escuelas, para la atención en reparticiones públicas y viajar. Se preocupó por la mala alimentación de los argentinos, donde mencionaba la falta de ingesta de frutas, verduras y pescados.
y ya observaba en forma visionaria el problema de la obesidad. Bajó drásticamente a la mitad las vergonzosas tasas de mortalidad infantil. Su mayor logro fue una lucha contra el paludismo. La creación de Mesta, la Fábrica Nacional de Medicamentos. Este laboratorio impedía el abuso de los precios. Se producían alrededor de 100 medicamentos con precios del 50 al 75% más económicos y en muchos casos de mejor calidad. La Secretaría de Salud Pública de la Nación, en su empeño de proporcionar al pueblo medicamentos nobles y al alcance de los más modestos, desarrolla una actividad intensa desde EMESTA, especialidades medicinales del Estado, elaborando hasta 95 preparados para combatir las más diversas enfermedades. Cuando muere Eva Duarte, se forma una camarilla alrededor de Perón, que margina sutilmente a Carrillo. La asunción del contraalmirante mendocino Alberto Tesaire como vicepresidente de la Nación fue el detonante. Nunca más pudo hablar con Perón y sus numerosas misivas no eran contestadas. Por cuestiones de salud, el 16 de julio de 1954 renuncia. Una hipertensión severa lo afectaba. Viajó a Estados Unidos para tratarse y cuando viajaba de Nueva York a Boston en auto a una visita a un cardiólogo se entera por la radio, con la dificultad del idioma inglés, del derrocamiento del general Perón. Tesaire llora ante las cámaras, diciendo que Perón era un dictador cobarde y que lo había traicionado. En los cines le gritaban caradura, traidor, todo el desprecio hacia el ex vicepresidente, tanto de peronistas como no peronistas. Comienza una cacería de brujas. Los últimos 80 pesos que tenía Carrillo los gastó en un telegrama al presidente Leonardi para ponerse a su disposición y ser investigado. No hubo respuesta. No pudo sostener su vida en un barrio pobre en Estados Unidos. Sus últimos ahorros se habían agotado y le consiguen un trabajo en Belém, Brasil, en una empresa de minas, en un lugar inhóspito. Allí se entera que sus bienes habían sido confiscados, propiedades, cuadros, libros, que en realidad habían sido heredados por parte de la familia de su esposa. Sufre una ACV y fallece al poco tiempo, a los 50 años de edad. La dictadura de Aramburu y Rojas no dejan repatriar sus restos. Recién en 1972 puede llegar a descansar en paz en su Santiago natal. Volviendo al nudo central de este video, los argentinos tenemos la costumbre de poner rótulos a las figuras públicas y ver fantasmas por todos lados. Él decía que un hospital mal construido era un hospital mal administrado, por lo que incorporó la arquitectura hospitalaria como materia en la Facultad de Medicina. Además, fijó un estilo arquitectónico uniforme, estableció prototipos y construcciones en serie. Esto dio lugar de que lo acusaran de fascista y autoritario, sumado a la neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Algunos malintencionados asocian su viaje a Alemania con lo anteriormente mencionado, siendo que el Partido Nacional Socialista de Hitler recién llega al poder en 1933, con Hitler como canciller, un año después que Carrillo llegó al país. Una cosa es muy importante agregar, no tenemos que ser ingenuos. Sabemos que durante la presidencia de Perón se recibió a jerarcas y científicos nazis. Muchos de ellos experimentaron con seres humanos. Un ejemplo es el de Mengele, que inclusive tenía documento argentino. Y otro caso, que es el que se acusa a Carrillo, es el del mayor Carl Peter Weiner, que era danés, endocrinólogo, y trabajó para el Ministerio de Salud y falleció en Buenos Aires en 1965. La contratación de este endocrinólogo tiene la firma de Carrillo. No sabemos si lo desconocía, si fue obligado o simplemente lo aceptó. Tal vez la historia, los documentos, algún día sepan develarnos cuál fue la causa. Lo que sí creo que debemos ser justos con la huella positiva que dejó en la historia de la salud argentina.